Y estaba un hombre en medio de la calle bajo un farol buscando algo desesperadamente hasta que se le acerca un señor y le dice, oiga, ¿usted qué está buscando? Tiene rato ahí buscando. Y le dice, es que, ¿qué crees? Se me perdieron las llaves. ¿Pero se le perdieron aquí? No, en realidad se me perdieron en el callejón de aquí a la vuelta, pero está súper oscuro y yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿Cuántas veces has estado tú buscando debajo de la luz o conoces a alguien que ha estado buscando debajo de la luz cuando sabe que las respuestas están en el lado oscuro, pero tiene miedo de asomarse? Ahí es donde están muchas de las respuestas a las preguntas que te has hecho durante toda tu vida, tus sueños y algunas cosas que has postergado, porque nos han dicho que la oscuridad es algo malo y créeme que no. Nosotros somos luz y oscuridad, somos un todo y necesitas conocer el todo para realmente poder hacer lo que viniste a hacer a este mundo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Te has preguntado eso? Vamos a desmenuzar qué es el miedo. El miedo es una emoción probablemente la más arcaica que tenía como objetivo que no te murieras. Vivimos en antaño, hace muchos años vivimos con peligros, depredadores que en 3 segundos podían hacer que desapareciéramos de la faz de la tierra. Y entonces tenemos instaurado este mecanismo de sobrevivencia. Sin embargo, lo hemos usado mal y en nuestra contra. Hoy que ya no tenemos esos peligros que teníamos hace muchos años. Y entonces el 90 y tantos % de las cosas malas que nos imaginamos nos van a pasar, no nos van a pasar nunca. Son miedos imaginarios. Solamente un porcentaje bien chiquito de cosas que sí nos van a pasar. Y entonces para eso está esta emoción que hace que brinques más, que tengas más fuerza, que acciones, que corras, que te hagas el muerto, que huyas, que pelees. Pero necesitas saber si el miedo que tienes a cumplir lo que tienes que hacer en este mundo está relacionado con un miedo real o con un miedo imaginario. Yo te puedo asegurar que está más relacionado con un miedo imaginario, con una programación, porque todos tenemos una programación a lo que tenerle miedo. No todos tenemos miedo a lo mismo y tiene que ver con cómo te programaron de chiquito, qué fue lo que entendiste en tu entorno, qué era lo que te generaba esta sensación de peligro cuando eras niño. Pero si una vez fuiste programado, puedes volver a ser programado con algo que sí te sirva, porque tu programación se apoya muchísimo en tus excusas. Todo el tiempo estás como, no, pero es que yo no puedo, es que yo no soy suficiente, es que yo no conozco a la suficiente gente, es que yo no soy lo suficientemente bueno. Y fíjate muy bien, acuérdate de mi primer episodio, cuando el perro decide quedarse en el clavo porque tiene miedo de pararse, de hacerse responsable de su vida. ¿Qué hay después del clavo si me paro? Ya no me puedo hacer la víctima de que me duele, me voy a parar y que sigue. O por ejemplo, del hombre de mi segundo episodio, que va con esta historia en su cabeza, en donde solamente existe ahí y se enoja con un personaje imaginario que ni siquiera conoce, hace toda una realidad de miedo, de indolencia, de enojo, porque él así lo programa. Entonces, creo que el miedo ha sido un mentiroso que nos ha tenido atrapados a una vida mediocre. Sin embargo, el miedo tiene un punto a su favor que debemos rescatar. El miedo nos muestra que tenemos la capacidad de imaginar como cuando éramos niños. ¿Qué tal cuando eras niño te imaginabas, no, yo voy a volar, yo voy a salvar el mundo y voy a ir a la luna y yo voy a tener una cola de sirena y unas orejas de no sé qué? Y de pronto la gente te dice, ¿cómo? Eso no puede pasar. No eres lo suficientemente guapo, lo suficientemente delgado, no tienes los suficientes contactos, no eres tan listo. Eso cuesta mucho dinero. Yo que tú no lo haría. Y entonces empezamos a programarnos con miedos que después salen cuando somos adultos y no nos dejan realmente transformarnos. Y entonces preferimos quedarnos escondidos en nuestras excusas, en nuestros pretextos para estar cómodos en nuestra zona de confort. Pero te voy a platicar que yo
saco esta bella habilidad que tenemos todos para imaginar con detenimiento, nítidamente, y la uso con algunos de mis coaches, pero en su beneficio, para que imaginen posibilidades increíbles en su vida con la misma definición y el mismo detenimiento que tienen o que utilizan cuando están creando miedos. Esto también lo puedes hacer tú. Es muy importante que sepas que hay muchos tipos de miedos y la mayoría de ellos provienen de nuestras heridas de infancia. Tenemos la herida del abandono, del rechazo, de la humillación, de la traición, de la injusticia, y dependiendo la herida que traes ahí es cómo interpretas el mundo de los miedos, porque los miedos tienen muchos nombres y muchas caras. Por ejemplo, si eres una persona celosa, probablemente viviste la herida de traición, y entonces el celo, los celos, representan este miedo a ser traicionado. Si eres una persona que le cuesta confiar, probablemente seas una persona que está viviendo esta herida de traición y muchos de tus miedos tengan esa cara. Ahora, si eres una persona que ha vivido el rechazo, seguramente no te atreves a pedir ese puesto que quieres porque crees que te van a decir que no, o a pedirle a la gente que se una a tu negocio porque seguramente te van a decir que no. O si tienes el de la humillación, lo más seguro es que no te atrevas a sentirte ridiculizado porque te da miedo que hagan eso que tú tienes en tu corazón, esa herida. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos miedo a morir. Y la única certeza que tenemos el día que nacemos es que nos vamos a morir un día. Y créeme, todos los cambios que vamos pasando en nuestra vida nos van preparando para esa muerte mayor. Son esta transformación que vamos viviendo todo el tiempo y que vale la pena que aproveches. Pero a veces pienso que tenemos mucho más miedo a vivir, a experimentar, a realmente aventarnos, a atrevernos, a vivir nuestro propio éxito, porque el éxito no es lo mismo para mí que para ti. El éxito está relacionado con el propósito, con lo que tú y yo venimos a hacer aquí. Y nos quedamos en los anhelos y dejamos a un lado los sueños. Los anhelos son algo que no se va a cumplir nunca, que están por ahí de, ay, si algún día. Los sueños que de verdad valen la pena, esos tienen que tener fecha de caducidad. Y recuerda, no se trata de que seas mejor que yo o tu pareja o tu mejor amiga, se trata de que seas una mejor versión de ti mismo. Así que si esta información te está gustando, si esta información te sirve, suscríbete al canal y déjame un comentario para saber cuáles son tus miedos y cómo podemos trabajar en ellos. Y si conoces a alguien que le esté costando trabajo, también compártele esta información que puede ser de gran utilidad. ¿Te quieres liberar de tus miedos? Te tienes que liberar de tus excusas y tienes que comenzar a decidir que te quieres liberar, porque te puedes quedar sentado ahí toda la vida como el perro en el clavo, o puedes seguirte haciendo películas en tu cabeza que no te lleven a las emociones que necesitas para salir adelante y cumplir tus sueños. Así que si decides que te quieres liberar de tus pesadillas, de tus miedos, hay formas de hacerlo. La primera de ellas es, como te digo, decidir. La segunda de ellas es cuestionarte. Ve al área de las heridas y pregúntate cuál es la herida que tú tienes más preponderante en tu vida. Seguramente vas a tener un mix de todas, como todo el mundo, pero vas a tener una que esté más ahí, más a flor de piel. Trabájala, ve a terapia, lee, busca ayuda, busca un coach, un mentor, haz lo que tengas que hacer para que puedas superar esos miedos. Pregúntate, ¿por qué estoy en este trabajo odioso? Este trabajo que no me llena, con este jefe que no me ve, o en esta relación tóxica con esta persona que lo único que hace es generarme problemas, que a lo mejor no tengo ni siquiera un beneficio sexual, por ejemplo. Pregúntate, ¿por qué no das la milla extra? ¿Por qué no estás dispuesto a levantarte más temprano, a hacer lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu excusa? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué no te la juegas? Pregúntate, ¿por qué no estás dispuesto a jugártela por tus sueños? Pregúntate por qué no te comprometes con esa pareja, con ese proyecto, a hacer lo que tienes que hacer, y sobre todo, por qué no te comprometes contigo mismo, que es el compromiso más importante que debes hacer si es que quieres salir de aquí. Decían los estoicos, sufrimos mucho más en nuestra cabeza que en nuestra realidad, igual que en el segundo podcast, ¿no? Como en el segundo episodio, en donde este hombre hace todo este sufrimiento mental que no está ocurriendo. Y ahí te van algunos consejos que a mí me han servido muchísimo de todo lo que he leído, visto y todo y experimentado en mi vida. El primero de ellos es que
aprendas muy bien a diferenciar qué depende de ti y qué no depende de ti. Y una vez que lo diferencies, solamente te enfoques en lo que sí depende de ti. Lo demás solo te va a generar frustración, te va a quitar energía y no vas a poder hacer absolutamente nada. Tu enfoque tiene que estar en lo que sí depende de ti. Y te quiero platicar que hace muchos años yo trabajé en Starbucks, en Estados Unidos, y me dieron un entrenamiento que me encantó y que me ha servido para la vida muchísimo. Teníamos un manual de trabajo en donde teníamos que poner, había 2 columnas, y en la primera columna teníamos que poner ¿cuáles serían las cosas malas que nos podrían ocurrir con algún cliente? Un cliente que llegara enojado, que llegara gritando, ya sabes que hay de este tipo de cosas, que no nos quisiera pagar, que nos aventara el café. Un cliente que fuera, no sé, a lo mejor que nos tirara la onda, que nos hiciera sentir incómodas. ¿Qué harías tú en esa situación? Entonces, en vez de no ir a la parte oscura, en vez de no querer ir al callejón, como nuestra metáfora inicial, nosotros nos asomábamos al callejón y veíamos todas estas posibilidades que podrían ocurrirnos en un día de trabajo normal. Y luego en otra columna teníamos que resolver qué vamos a hacer si esto pasa, a quién le vamos a llamar, cómo vamos a tratar al cliente, etc. Esto para mí fue oro molido y lo he implementado en mi vida y me ha ayudado muchísimo. Y ahora te quiero hablar de una conferencia de Tim Ferriss que hace poquito vi, el autor de Titanes, que él básicamente hace lo mismo que nos enseñaron a hacer en el Starbucks, basado en una metodología de los estoicos. Y él hace un ejercicio de 3 hojas que me encanta. En la primera hoja vas a hacer una lista de tus miedos y luego vas a hacer una lista de prevención de esos miedos y al final una lista de reparación. De manera que pongas en la definición cuál es el miedo exactamente, cuál es lo que vas a hacer para prevenir ese miedo y cómo lo vas a reparar si es que ese miedo sí ocurre, como pasaba en el Starbucks, ¿no? Entonces te pongo de ejemplo, vamos a decir que tú tienes miedo de que al final del año el vestido de tu graduación no te quede porque estás pasada de peso. Bueno, de aquí al final del año faltan varios meses. Ese es el miedo que tienes. Ahora, ¿cuál es la prevención? Bueno, pues voy a ponerme a dieta, a lo mejor voy a buscar un coach de ejercicio que me ponga una rutina específica para que queme mis niveles de grasa, tenga más energía, me voy a levantar más temprano porque no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero voy a hacer que suceda, voy a prevenir que eso pase y me voy a comprometer con hacerlo. ¿Qué pasa? Si de pura casualidad pasa el año y no te queda tal cual ese vestido, no pasa nada. Te acercaste aún más a una mejor versión de ti mismo. Y eso ya es una ganancia. Ahora, en la siguiente hoja es bien importante que hagas un texto y te redactes cómo te sentirías si tuvieras algo de éxito o todo el éxito, cómo te vas a ver esa noche, cómo te van a ver tus compañeros, a qué vas a oler, en qué salón va a ser, qué aretes vas a usar. Hazlo lo más nítido posible, como cuando estás construyendo un miedo. Siéntelo, vívelo, desea, transpórtate a ese lugar. ¿Cómo te sentirías si tuvieras éxito? Y por último, la más importante de todas es cómo te sentirías si no tomas acción, si no haces lo que tienes que hacer, aún sabiendo que lo tienes que hacer. Si no tomas estas pequeñas acciones poco a poco, no tiene que ser una revolución. De aquí a final de año faltan varios meses y puedes hacer un programa de trabajo, un plan de trabajo que de verdad te dé la oportunidad de construir esa meta que ya viste. La inacción es mucho peor que el fracaso, porque el fracaso es encontrar las formas en las que no puedes llegar a determinado lugar. Yo siempre he pensado que el éxito es la suma de fracasos bien capitalizados. Entonces, si tú intentas y fracasas, estás intentándolo y en algún momento vas a darte cuenta que por aquí no, pero por acá sí. Pero si tú no actúas, estás realmente fracasando, porque jamás vas a llegar a ninguna parte y te vas a podrir, como te dije en mi primer episodio, todo lo que no se mueve se pudre. Así que si estás dispuesto a ser valiente, y ojo, ser valiente no significa no tener miedo, todos tenemos miedo a algo. Ser valiente es actuar con miedo, es sobrepasar a ese miedo, acoger a ese miedo, cuestionarte y usarlo como un valor, como algo que te empuja para que realmente cumplas lo que te va a dar miedo
no cumplir en un futuro y vivir como muerto en vida, como la mayoría de las personas viven. Ahora, ¿te quieres aventar? ¿Quieres realmente cumplir ese sueño que ha estado ahí, que te ha dado miedo? Te voy a dar unos tips que a mí me han servido muchísimo. El primero de ellos tiene que ver con tener una meta muy clara, muy, muy clara. Y una vez que tienes esa meta, vas a hacer un plan con acciones específicas cada mes, cada semana, cada día, todos los días. Ese es el primer paso, muy, muy, muy importante. El segundo paso tiene que ver con hacer acciones pequeñas todos los días y gestionar para tener los insumos necesarios que necesites para esa meta. Por ejemplo, tienes un insumo, puede ser el tiempo. Si vamos al ejemplo anterior, donde quieres bajar de peso y dices, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, yo te digo que yo he tenido que recorrer mis horas de sueño para hacer lo que quiero hacer. Y duermo menos, tú también lo puedes hacer. Si yo lo hago, tú también lo puedes hacer, te lo aseguro. Eso es un insumo. ¿Necesitas dinero para pagar el gimnasio, el coach? Bueno, ve quién te lo puede prestar, con quién te vas a conectar, qué vas a hacer. ¿Necesitas ciertas habilidades? Desarróllalas. Hay un montón de cursos en internet, ve y busca. Ahora, tienes que seguir el plan todos los días. Hacerlo todos los días, poquito pero diario, sin prisa pero sin pausa. Luego tienes que generar momentum. El momentum, es esta inercia con la que el proyecto ya va a ir, porque como tú lo vas a estar haciendo diario, el proyecto ya trae ritmo. Pero claro, como vas a hacer algo rutinario todos los días te puedes cansar, y la única forma de que no te canses para generar momentum es que lo conectes con un propósito de vida. ¿Por qué estás haciendo esto? Algo más grande que tú. Por ejemplo, en el caso de bajar de peso, puede ser más que entrar en un vestido, tu salud. ¿Qué tal tu salud? ¿Cómo está tu salud ahorita que estás pasada de peso? Definitivamente a lo mejor no estás en el momento más óptimo con tu cuerpo, tu vehículo. Conéctalo con algo más fuerte. Yo entendí que mi propósito estaba conectado con conectar con personas y tocar vidas. Una vez que me bajé de un escenario y una desconocida me dijo, uno de tus videos me cambió la vida. No conocía a la persona, no estaba en mi equipo y no sabía qué video era. Y por último, y lo más importante, es prométete a ti mismo que lo vas a cumplir, porque vale la pena. Deja tus excusas de lado, prométete que lo vas a hacer y genera una red de apoyo que te ayude a cumplir esta promesa. Porque acuérdate, la valentía no es no tener miedo, es hacer lo que tienes que hacer aún con miedo. Y si hoy me estás viendo y estás vivo, créeme que vale toda la pena que te atrevas a pagar el precio. Así que muchas gracias por conectarte. Si esto que platicamos aquí te sirve o conoces a alguien que le sirva, que esté muerto de miedo, que esté muerto en vida, compártele este episodio. Platícale de este podcast. Seguramente puede aprender cosas que sean de valor para su vida. Déjame comentarios. Y no quiero irme sin antes agradecer a mi casa productora, Zeus Media House, que de verdad me encanta todo el trabajo que hay detrás. Algún día te voy a contar un detrás de cámara, a lo mejor hasta lo vamos a grabar para que veas toda la chamba que hay detrás antes de yo salir a foco. De verdad estoy siendo pulida por ellos y me encanta. Y también a mis patrocinadores, Tu Crédito y OrtoCenter, clínica de ortodoncia, por hacer este espacio posible cada lunes a las 8 de la noche. Nos vemos el siguiente lunes.